Me llamo Alberto Fuentes, tengo 62 años y el 24 de diciembre del año pasado descubrí algo que me rompió el alma. Llegué sin avisar a la casa de mi hija para entregarle su regalo de Navidad y la encontré celebrando con toda la familia. Todos estaban ahí, todos menos yo. Cuando me vio parado en la puerta con el regalo en las manos, lo único que atinó a decirme fue: «Papá, no te invité. Fue un error. Un error». Esa palabra me atravesó como una bala. Pero lo que ella no sabía es que ese error iba a costarle mucho más de lo que se imaginaba. Quédate hasta el final de esta historia, porque lo que hice después cambió todo. Y contame vos también desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez viviste algo parecido, porque a veces uno necesita saber que no estás solo en este dolor. Para que entiendas bien esta historia, tengo que llevarte al principio. Yo nací en una familia de 8 hermanos en un barrio humilde de las afueras. Mi padre era tornero y mi madre costurera. Vivíamos todos apretados en una casa de 3 habitaciones, donde a veces faltaba la comida, pero nunca faltó el amor. Mi viejo nos decía siempre: «Hijos, la plata va y viene, pero la familia es lo único que queda cuando todo se derrumba». Crecí viendo a mi padre levantarse a las 5 de la mañana para ir al taller. Volvía de noche con las manos manchadas de aceite y la espalda partida, pero siempre tenía una sonrisa para nosotros. Mi madre cosía hasta altas horas para los vecinos, ganando monedas, pero juntando lo suficiente para que no nos faltara el pan. Esa fue la familia que me formó. Una familia donde el sacrificio era amor y el amor era sacrificio. A los 16 años dejé la escuela para trabajar, no porque quisiera, sino porque había que ayudar en casa. Mi hermano mayor se había enfermado y necesitábamos plata para los remedios. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles lijando y barnizando desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era un trabajo duro que te dejaba el cuerpo molido, pero yo lo hacía con orgullo porque estaba ayudando a mi familia. Durante 5 años ahorré cada peso que pude. No salía con amigos, no me compraba ropa nueva, no gastaba en nada que no fuera necesario. Guardaba todo en una caja de lata que escondía debajo de mi cama. Soñaba con poner algún día mi propio negocio. Algo pequeño pero propio. Algo que nadie me pudiera quitar. A los 21 años conocí a Elena en una fiesta del barrio. Era una chica sencilla que trabajaba en una panadería. Tenía el pelo castaño recogido en una cola y unos ojos marrones que brillaban cuando sonreía. Me enamoré de ella la primera vez que la vi. Nos pusimos de novios a las 2 semanas y nos casamos al año siguiente en una ceremonia simple en la parroquia del barrio. Alquilamos un departamentito de un ambiente cerca de la fábrica. Era chico, pero era nuestro. Elena seguía trabajando en la panadería y yo en la fábrica de muebles. Juntábamos nuestros sueldos y vivíamos con lo justo, pero éramos felices. Los domingos íbamos a comer a casa de mis viejos con todos mis hermanos. Éramos ruidosos, éramos muchos, pero estábamos unidos. Cuando Elena quedó embarazada, yo tenía 23 años y trabajaba 12 horas al día en la fábrica. Había conseguido un ascenso a supervisor y ganaba un poco más. No era mucho, pero alcanzaba para empezar a ahorrar de nuevo pensando en el bebé que venía. Elena dejó la panadería en el 6º mes porque el embarazo se le complicó. El doctor le dijo que tenía que hacer reposo. Ahí empecé a hacer horas extras. Trabajaba de lunes a sábado en la fábrica y los domingos hacía trabajos particulares barnizando muebles en casas de familia. Llegaba al departamento de noche muerto de cansancio, pero cuando veía a Elena con su panza crecida, todo el cansancio se me iba. Ese bebé era nuestro futuro, y yo iba a darle todo lo que yo no tuve. Carla nació un martes de octubre. Pesó 3 kilos 200 gramos y tenía los ojos de su madre. Cuando la enfermera me la puso en brazos por primera vez, lloré como un niño. Esa cosita chiquita y frágil dependía de mí. Esa cosita iba a ser mi razón de vivir de ahí en adelante. Le prometí en ese momento que nunca le iba a faltar nada, que iba a trabajar como bestia para darle la vida que se merecía. Los primeros años fueron duros. Carla era una bebé inquieta que lloraba mucho de noche. Elena estaba exhausta cuidándola todo el día mientras yo trabajaba. Yo llegaba a casa y me hacía cargo de la nena para que Elena pudiera dormir un poco.
Le daba la mamadera, la cambiaba, la paseaba en brazos por el departamento hasta que se dormía. Eran noches eternas, pero cada sonrisa de esa nena hacía que todo valiera la pena. Cuando Carla cumplió 2 años, yo había ahorrado lo suficiente para dar el pie de una casa. No era nada del otro mundo. Era una casita pequeña en un barrio alejado del centro. Tenía 2 habitaciones, una cocina, un baño y un patio chiquito, pero era nuestra. Por primera vez en mi vida tenía algo propio. Las paredes estaban despintadas y el piso roto, pero yo vi el potencial. Con mis manos iba a convertir esa casa en un hogar. Durante los siguientes 10 años, trabajé en la fábrica de día y en la casa de noche. Cambié las cañerías, arreglé el techo, pinté cada pared, coloqué pisos nuevos, agrandé la cocina. Elena me ayudaba mezclando el cemento y pasándome las herramientas. Carla jugaba en el patio mientras nosotros trabajábamos. Era feliz en esa casa. Era feliz viendo a su padre construir su futuro con sus propias manos. Carla creció siendo una nena alegre. Iba bien en el colegio, tenía amigas, participaba en todas las actividades. Yo nunca le dije que no a nada. Si necesitaba útiles, se los compraba. Si había excursión, la mandaba. Si quería hacer algún deporte, la anotaba. Para mí, no existía la palabra imposible cuando se trataba de mi hija. Elena a veces me decía que la estaba malcriando, pero yo pensaba que estaba compensando todo lo que yo no había tenido. Cuando Carla tenía 12 años, Elena empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el cansancio. Trabajaba mediodía en una verdulería del barrio para ayudar con los gastos, pero después empezaron los dolores de cabeza, el cansancio extremo, las náuseas. La llevé al médico y después de varios estudios nos dieron el diagnóstico que nos cambió la vida. Tumor cerebral, inoperable. El mundo se me vino abajo. Elena tenía 35 años. Carla tenía 12. ¿Cómo era posible que nos pasara esto? El doctor nos dijo que con tratamiento podía vivir 2 o 3 años más. Sin tratamiento, 6 meses. Los tratamientos eran caros, muy caros, más de lo que yo ganaba en un año. Pero no me importó. Vendí todo lo que tenía de valor. Pedí préstamos, hipotequé la casa. Hice lo que fuera necesario para pagar esos tratamientos. Durante 2 años llevé a Elena a todas las sesiones de quimioterapia. La veía consumirse poco a poco. Perder el pelo, perder peso, perder las ganas de vivir. Carla sufría viendo a su madre así. Se encerraba en su cuarto a llorar. Yo tenía que ser fuerte por las 2, pero por dentro me estaba muriendo también. Elena falleció cuando Carla tenía 14 años. Fue un día de invierno. Estábamos los 3 en su habitación. Ella nos tomaba las manos y nos decía que nos cuidáramos mutuamente, que nos amáramos siempre, que fuéramos felices. Y después cerró los ojos y se fue. Así nomás. En un segundo perdí a la mujer que amaba. Carla perdió a su madre. Y quedamos los 2 solos en esa casa, que de repente se sentía enorme y vacía. Los meses después del funeral fueron los más oscuros de mi vida. Tenía que trabajar para mantener la casa, pero también tenía que cuidar de Carla, una adolescente de 14 años que estaba destruida por la muerte de su madre. Yo no sabía qué decirle, no sabía cómo consolarla. Solo podía abrazarla cuando lloraba y prometerle que yo nunca la iba a abandonar. Me volqué al trabajo como nunca. Hacía todos los turnos extras que podía, no solo por la plata, sino porque trabajar me mantenía ocupado. Me impedía pensar en Elena, me impedía hundirme en la depresión. Carla quedaba muchas horas sola en casa, pero era lo único que podía hacer. Tenía que pagar la hipoteca que había sacado para los tratamientos de Elena. Tenía que mantener la casa. Tenía que darle de comer a mi hija. Carla cambió después de la muerte de su madre. Se volvió más callada, más distante. Pasaba horas encerrada en su cuarto escuchando música. Cuando yo trataba de hablar con ella, me respondía con monosílabos. Entendía que estaba sufriendo, pero no sabía cómo ayudarla. Yo mismo estaba roto por dentro. Los años del secundario fueron difíciles. Carla empezó a juntarse con chicos que no me gustaban. Llegaba tarde a casa. A veces olía a alcohol. Yo trataba de poner límites, pero ella me gritaba que no era mi problema, que yo nunca estaba, que solo trabajaba y nunca tenía tiempo para ella.
Esas palabras me dolían porque eran ciertas. Estaba trabajando tanto para darle todo que me estaba perdiendo su adolescencia. Cuando se recibió del secundario, yo estaba orgulloso. A pesar de todo, se había recibido con buenas notas. Quería estudiar diseño gráfico en la universidad. Era una carrera cara en una universidad privada, pero yo le dije que sí, que iba a hacer lo imposible para pagarle los estudios, que su madre hubiera querido que ella estudiara y cumpliera sus sueños. Durante 5 años pagué esa universidad, hacía turnos dobles en la fábrica, trabajaba fines de semana, hacía changas de lo que fuera, no me compraba ropa nueva, no salía a ningún lado. Cada peso que ganaba iba para la cuota de la universidad, para los materiales de estudio, para los libros. Carla nunca me agradeció. Para ella era lo mínimo que yo tenía que hacer. Era mi obligación como padre. Cuando Carla tenía 22 años, conoció a Luciano. Era un muchacho de familia bien, hijo de un empresario dueño de varias concesionarias de autos. Vivían en un barrio privado con pileta y cancha de golf. La primera vez que Carla me lo presentó, me di cuenta de que ella se sentía inferior. Se notaba en cómo hablaba, en cómo se vestía, en cómo trataba de ocultar de dónde venía. Luciano venía seguido a casa al principio. Era educado conmigo, pero yo veía cómo miraba nuestra casa, cómo sus ojos recorrían las paredes despintadas, los muebles viejos, el patio sin arreglar. No decía nada, pero la mirada lo decía todo. Y Carla lo notaba. Se avergonzaba de su propia casa, de su propio padre. De a poco dejó de traerlo. Prefería ir ella a la casa de él. Yo preguntaba por Luciano y ella me decía que estaba ocupado. Pero yo sabía la verdad. Ella no quería que él viera cómo vivíamos. No quería que supiera que su padre era un simple obrero de fábrica que se partía el lomo trabajando. Se casaron cuando Carla tenía 25. Yo pagué la mitad de la fiesta. La otra mitad la pagaron los padres de Luciano. Fue una boda linda en un salón elegante del centro. Yo me puse el único traje que tenía, un traje que había comprado para el funeral de Elena y que me quedaba grande porque había perdido peso. Carla me presentó a los invitados como mi padre y nada más. No como el padre que había trabajado toda su vida para darle todo. Solo mi padre. Durante la fiesta estuve sentado en una mesa con mis hermanos y algunos primos. La familia de Luciano estaba en otras mesas. No hubo mezcla. Era como si fueran 2 mundos diferentes. Y supongo que lo eran. Cuando llegó el momento del baile con el padre, Carla bailó conmigo una canción entera sin sonreír, como cumpliendo un trámite. Cuando terminó, me dio un abrazo rápido y se fue con sus amigas. Después de la boda, Carla se mudó a un departamento que les compraron los padres de Luciano en un barrio lindo de la ciudad. Yo la ayudé con la mudanza. Cargué cajas, moví muebles, armé camas. Los padres de Luciano no aparecieron. Mandaron a una empresa de mudanzas para sus cosas y listo. Cuando terminamos, Carla me ofreció un café. Nos sentamos en el balcón de su departamento nuevo y ella me dijo: «Papá, gracias por todo lo que hiciste por mí. Ahora empiezo mi propia vida». Esas palabras sonaron raras, como si su vida conmigo hubiera sido un capítulo que cerraba, como si yo fuera el pasado del que había que alejarse. Le pregunté si iba a venir a visitarme, y me dijo que sí, que iba a ir seguido, pero no fue así. Las visitas se fueron espaciando. Primero venía una vez por semana, después cada 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente dejó de venir. Yo la llamaba por teléfono cada tanto. Conversaciones cortas donde ella me contaba poco y yo tampoco sabía qué decir. La relación se había vuelto distante, fría, como si fuéramos conocidos que se obligan a mantener contacto por compromiso. Cuando le preguntaba si podía ir a visitarla a su departamento, me decía que estaba muy ocupada con el trabajo y con Luciano, que ya me iba a avisar cuando pudiera. Al año de casada nació mi primer nieto, Tomás, un bebé hermoso que pesó 4 kilos. Yo fui al hospital a conocerlo. Carla estaba en la habitación con Luciano y los padres de él. Cuando entré, todos se callaron. Me acerqué a la cuna y vi a ese bebé dormido. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era mi nieto, la continuación de mi familia. Le di un regalo que había comprado, una mantita tejida a mano que había encargado a una vecina. Carla la miró
y la dejó a un lado. «Gracias, papá», me dijo sin mucho entusiasmo. Los padres de Luciano habían llenado la habitación de regalos caros. Cunas importadas, cochecitos de última generación, ropa de marca. Mi mantita tejida se veía pobre al lado de todo eso. Me quedé un rato más, pero me sentía fuera de lugar, como un intruso. Cuando me despedí, Carla me dio un beso en la mejilla y me dijo que cuando estuvieran instalados en casa, me avisaba para que fuera a visitarlos. Pasaron 2 meses hasta que me invitó. Fui un domingo por la tarde con más regalos para Tomás. Ropa que había comprado en el mercado, juguetes sencillos. Carla los recibió con educación, pero vi que los miraba con desinterés. Me mostró la habitación del bebé. Era inmensa y estaba llena de cosas. Todo de marcas caras. Todo comprado por los padres de Luciano. Mi hija vivía en un mundo que yo nunca había podido darle, y eso se notaba en todo. Durante esos primeros años de vida de Tomás, traté de estar presente. Lo visitaba cuando me dejaban. Le llevaba regalos. Trataba de ser el abuelo que juega y mima. Pero siempre sentía que estaba sobrando, que mi presencia incomodaba. Los otros abuelos, los padres de Luciano, eran los que estaban siempre. Los que cuidaban a Tomás cuando Carla y Luciano salían. Los que le compraban todo. Los que importaban. Cuando Tomás cumplió 2 años nació mi segunda nieta, Valentina. Otra vez fui al hospital. Otra vez me encontré con la misma situación. Los padres de Luciano llenando la habitación de su presencia y sus regalos. Yo era el abuelo secundario, el que aparecía de vez en cuando, el que traía regalos baratos que nadie valoraba. Los años siguientes fueron dolorosos. Yo seguía trabajando en la fábrica, aunque ya estaba llegando a la edad de jubilarme. Vivía solo en mi casa. Los fines de semana eran eternos. Llamaba a Carla y siempre estaba ocupada. Tenía que llevar a los chicos a actividades. Tenía que ir a la casa de los padres de Luciano. Tenía 1000 cosas que hacer, pero nunca tenía tiempo para mí. Cuando llegaban las fiestas, la cosa empeoraba. Las Navidades las pasaban con la familia de Luciano. Año Nuevo también. Los cumpleaños de los chicos eran eventos grandes, donde yo era invitado, pero me sentía invisible. Llegaba con mi regalo modesto entre montañas de regalos caros. Los chicos abrían el mío y lo dejaban de lado para seguir con los otros. Nadie me prestaba atención. Un año para el cumpleaños de Tomás le compré una bicicleta. No era una bici cara, pero era lo mejor que pude pagar. La llevé con orgullo a la fiesta. Cuando Tomás la vio hizo un gesto raro. Miró a su madre y ella le dijo algo al oído. Después Tomás me dijo, «Gracias, abuelo, pero yo ya tengo una bici. Los abuelos de papá me regalaron una mejor la semana pasada». Esas palabras me partieron el corazón. Me acostumbré al dolor, al sentirme de segunda, a no ser el abuelo favorito, a estar en los márgenes de la vida de mis nietos. Pero lo que nunca me acostumbré fue a la indiferencia de Carla. Mi propia hija me trataba como un compromiso, como alguien a quien había que invitar por obligación, pero que en realidad sobraba. Y así llegamos al 24 de diciembre del año pasado. Yo había comprado regalos para Carla, para Luciano y para los chicos. Los había envuelto con cuidado. Había hecho el esfuerzo de comprar cosas lindas, aunque me salieran caras. Quería demostrarles que yo también podía dar regalos buenos, que no siempre tenía que ser el abuelo de los regalos baratos. Llamé a Carla 3 veces esa semana para preguntarle a qué hora era la cena de Navidad. Las 3 veces me dijo que me iba a avisar. El día 24 a la mañana la volví a llamar. No me atendió. Le mandé mensaje. No respondió. A la tarde decidí ir directamente. Pensé que capaz se había olvidado de avisarme, que estaba ocupada con los preparativos. Llegué a su casa a las 8 de la noche. Era una casa que se habían comprado hacía 2 años en un barrio privado. Una casa enorme con jardín y pileta. Yo había ido pocas veces. Siempre me sentía intimidado por ese lugar tan grande y lujoso. Toqué el timbre con mis regalos en las manos. Escuchaba música y voces adentro. Risas, sonidos de fiesta. Carla abrió la puerta y se quedó paralizada. Detrás de ella vi todo. La mesa larga con comida, los adornos navideños, la gente sentada, los padres de Luciano, los hermanos de Luciano con sus familias,
mis nietos corriendo entre los adultos, una cena familiar en plena celebración, y yo ahí parado en la puerta, sin invitación, sin lugar en esa mesa. «Papá», me dijo Carla poniéndose pálida, «¿qué haces acá?» «Vine para la cena de Navidad», le dije mostrándole los regalos. «¿Por qué no me avisaste a qué hora era?» Se hizo un silencio incómodo. La gente adentro nos miraba. Carla salió al porche y cerró la puerta detrás de ella. «Papá», me dijo bajando la voz, «no te invité. Fue un error que hayas venido». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Cómo que no me invitaste? Soy tu padre. Es Navidad». Carla no me miraba a los ojos. «Lo siento, papá, pero este año decidimos hacerlo solo con la familia de Luciano. Son muchas personas, y no hay lugar para todos. Solo con la familia de Luciano. Como si yo no fuera familia, como si no fuera su padre, como si no fuera el abuelo de sus hijos». Me quedé ahí parado sin saber qué decir. Adentro, escuché a alguien preguntar quién era. La voz de la madre de Luciano diciendo algo. Risas, y yo ahí afuera en el frío con mis regalos en las manos como un idiota. «Carla», le dije con la voz quebrada, «soy tu padre, trabajé toda mi vida para darte todo, y ahora me decís que no hay lugar para mí en tu mesa de Navidad». Ella por fin me miró. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. «Papá, entiéndeme. La familia de Luciano es muy unida. Ellos esperan estas cenas solo entre ellos. Si te invito a vos se complica todo. Es más fácil así». «Más fácil». Era más fácil dejar a tu viejo afuera que pararle el carro a tu marido y a sus padres. Era más fácil traicionar al que te crió solo que incomodar a los que tienen plata. No dije nada más. Le dejé los regalos en las manos y me di vuelta. Ella me llamó: «Papá, espera». Pero yo seguí caminando. Subí a mi auto y manejé hasta mi casa con lágrimas cayéndome por la cara. Esa noche de Navidad la pasé solo, sin cena, sin familia, sin nada. Solo yo y el recuerdo de mi hija diciéndome que no había lugar para mí en su vida. Los días siguientes fueron los más oscuros que viví desde la muerte de Elena. No quería salir de la casa, no quería ver a nadie. El dolor era tan grande que me dolía físicamente el pecho. Carla me llamó 2 veces. No le atendí. Me mandó mensajes pidiéndome disculpas, diciendo que había sido un malentendido, que podíamos juntarnos después de las fiestas, pero yo no respondí. Algo se rompió dentro mío esa noche. No era solo el dolor de la exclusión, era darme cuenta de que mi hija se avergonzaba de mí, que yo no encajaba en su nueva vida, que había trabajado como un esclavo toda mi vida para darle todo, y ahora ella me devolvía esto. El desprecio, el rechazo, la traición. Pasé el año nuevo solo también. Esta vez ni siquiera esperé invitación. Sabía que no llegaría. Me quedé en casa viendo televisión y pensando en mi vida, en todo lo que había hecho por Carla, en cómo había sacrificado todo por ella. Mi juventud, mi salud, mis sueños, todo para que ella tuviera una vida mejor, y esto era lo que recibía a cambio. A principios de enero fui al banco. Tenía ahorros, no muchos, pero algo había juntado en estos años. También tenía la casa, una casa que ya estaba totalmente pagada, una casa que Carla siempre había dado por sentado que algún día sería suya. Pedí hablar con un asesor financiero. Necesitaba hacer algunos cambios en mi testamento y en la distribución de mis bienes. Durante esa reunión tomé decisiones que sabía que iban a cambiar todo. No fue por venganza, no fue por rencor, fue por dignidad, fue por respeto a mí mismo, fue por todas las noches que me había quedado despierto trabajando para darle un futuro a alguien que ahora me cerraba la puerta en la cara. Cambié mi testamento completamente. La casa ya no sería para Carla, mis ahorros tampoco. Todo iría para fundaciones de ayuda a ancianos abandonados y a chicos huérfanos. Gente que realmente necesitaba ese dinero, gente que lo iba a valorar. También dejé un fondo para mis nietos, pero en un fideicomiso que solo podrían tocar cuando cumplieran 30 años, y con una condición, que durante todos esos años me visitaran al menos una vez por mes. Si no cumplían, el dinero se donaría también. Cuando salí del banco me sentí raro. No aliviado todavía, pero tampoco tan hundido. Había hecho algo, había tomado una decisión.
Ya no era el padre sumiso que aguantaba todo. Era un hombre que ponía límites, que exigía respeto. En febrero Carla apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en el patio arreglando unas plantas cuando escuché el timbre. Abrí y ahí estaba ella con una torta en las manos. «Papá, tenemos que hablar», me dijo entrando sin esperar invitación. Nos sentamos en la cocina. Ella dejó la torta sobre la mesa y me miró con esos ojos que conocía desde que era bebé. «Papá, sé que lo que pasó en Navidad estuvo mal. Sé que te lastimé. Pero necesito que entiendas mi posición. La familia de Luciano es muy tradicional. Ellos esperan ciertas cosas y yo tengo que mantener la armonía en mi matrimonio». La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté algo que necesitaba saber. «Carla, vos te avergonzás de mí, no es una pregunta, es una afirmación. Decime la verdad». Ella se puso incómoda. Movió la torta del lugar. Jugueteó con sus manos. «Papá, no es que me avergüence, es que vos y la familia de Luciano son muy diferentes. Ellos están acostumbrados a otro nivel de vida, y yo solo trato de encajar. Otro nivel de vida». Me reí sin ganas. «Carla, yo te di todo lo que pude. Trabajé hasta romperme la espalda para que vos estudiaras, para que tuvieras ropa, para que no te faltara nada. Y ahora resulta que todo eso no fue suficiente porque no era del nivel de la familia de tu marido». Ella empezó a llorar. «Papá, no digas eso. Yo aprecio todo lo que hiciste». «Si apreciaras lo que hice», le dije con firmeza, «no me hubieras dejado afuera de tu cena de Navidad. Si apreciaras lo que hice, no me tratarías como un invitado de tercera categoría en la vida de tus hijos. Si apreciaras lo que hice, me habrías defendido cuando tu suegra me mira con desprecio». Se tapó la cara con las manos. Lloraba en serio ahora. «Papá, perdóname. No sé qué más decirte. No quiero disculpas, Carla. Quiero respeto. Y si no me lo podés dar, prefiero que no vengas más». Se quedó callada. Después se levantó, tomó su torta y se fue sin decir nada más. Yo me quedé sentado en la cocina sintiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida. Dolía, pero era necesario. A la semana siguiente Luciano vino a verme. Solo, sin Carla. Se sentó en el sillón de mi living y me habló como si fuéramos socios discutiendo un negocio. «Alberto», empezó diciendo, «entiendo que estés molesto con lo que pasó, pero tenés que entender que Carla está en una posición difícil. Mis padres tienen expectativas y ella trata de complacerlos. No es personal contra vos». Le pregunté si él había sido parte de la decisión de no invitarme a Navidad. Se puso incómodo. «Bueno, sí, mis padres prefieren que las fiestas sean solo familia directa. Y yo apoyé esa decisión. Solo familia directa. Yo soy el padre de tu mujer, soy el abuelo de tus hijos. ¿Cómo no soy familia directa?». Luciano suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. «Alberto, vos sabés que mi familia y vos son de mundos diferentes. No es que seas mala persona, pero a veces resulta incómodo para todos. Es más fácil si cada uno está con los suyos». Ahí lo entendí todo. No era solo Carla, era él también. Los dos habían decidido que yo no encajaba en su vida nueva, que yo era el pasado pobre y vergonzante del que había que alejarse. Le pedí que se fuera de mi casa. Él intentó seguir hablando, pero yo le señalé la puerta. «Andate, Luciano. Y decile a Carla que no vuelva tampoco. Ya tomé mis decisiones». Cuando se fue, llamé al escribano que me había ayudado con el testamento. Le pedí que preparara una carta notarial para Carla. Quería que supiera oficialmente lo que había hecho, que no se enterara después de mi muerte cuando ya fuera tarde para discutir. Quería que supiera ahora, que viviera con eso, que entendiera las consecuencias de sus decisiones. La carta llegó a su casa una semana después. Ese mismo día, Carla apareció en mi puerta gritando. Entró como un huracán agitando los papeles. «¿Qué es esto, papá? Me dejaste sin herencia. ¿Cómo podés hacerme esto?». Yo me quedé sentado en mi sillón mirándola con calma. «Hice lo que tenía que hacer, Carla. Tomé la misma decisión que vos tomaste cuando me dejaste afuera de tu vida. Pero es mi herencia», gritaba. «Es la casa donde crecí. Es el dinero que trabajaste para mí». «No, Carla. Es mi casa. Es mi dinero. Yo trabajé por esto. Yo me rompí el lomo y tengo todo el derecho de hacer con mis cosas lo que se me dé la gana.
Se dejó caer en el sofá llorando. No puedo creer que me estés haciendo esto, después de todo lo que pasamos juntos, todo lo que pasamos juntos. Me reí amargo. Vos no te acordás de nada de lo que pasamos juntos, Carla. No te acordás de las noches que te cuidé cuando eras bebé mientras tu madre descansaba. No te acordás de cómo trabajé doble turno para pagarte la universidad. No te acordás de cómo vendí todo para pagarle los tratamientos a tu madre. Para vos todo eso es historia antigua que no importa. Mirá, seguí diciéndole, yo te di todo lo que pude. Quizás no fue suficiente. Quizás te malcrié. Quizás debería haberte enseñado valores en vez de darle cosas. Pero hice lo que creí correcto en ese momento. Y ahora estoy haciendo lo que creo correcto ahora. No voy a dejarle mi casa a alguien que se avergüenza de mí. No voy a dejarle mi plata a alguien que me dejó afuera de su vida. Ella se levantó furiosa. Esto no se va a quedar así. Voy a hablar con un abogado. Voy a impugnar ese testamento. Haz lo que quieras, Carla. Pero el testamento está bien hecho. Hablé con los mejores abogados. Está todo legal. Podés intentar pelearlo, pero te va a salir caro y no vas a ganar nada. Se fue dando un portazo. Yo me quedé en el silencio de mi casa sintiendo algo parecido a la paz por primera vez en meses. Pasaron semanas sin saber nada de ella, hasta que un día apareció con los chicos. Tomás y Valentina entraron tímidos a mi casa. Hacía meses que no los veía. Habían crecido. Tomás tenía 8 años y Valentina 6. Abuelo, me dijo Tomás, mamá dice que tenemos que visitarte una vez por mes si queremos recibir tu herencia cuando seamos grandes. Miré a Carla con decepción. Así que para eso viniste, para que tus hijos cumplan con la condición del fideicomiso. No viniste porque querías que me vieran. Viniste porque te conviene. Ella no me miró a los ojos. Es importante que los chicos tengan una relación con su abuelo, dijo sin convicción. Los chicos se sentaron en el sofá sin saber qué hacer. Era obvio que no querían estar ahí, que sus padres los habían obligado. Me senté frente a ellos y los observé. Tomás jugaba con su teléfono celular, uno de esos modelos caros que yo nunca hubiera podido comprarle. Valentina miraba alrededor de mi casa con curiosidad, como si estuviera en un museo visitando el pasado. Chicos, les dije tratando de romper el hielo, ¿qué están estudiando en el colegio? Tomás respondió sin levantar la vista del teléfono. Cosas. Valentina al menos me miró. Estamos viendo las capitales de Europa, abuelo. Les pregunté si querían que les mostrara fotos de cuando su mamá era chica. Valentina dijo que sí. Tomás siguió con su teléfono. Saqué los viejos álbumes que guardaba en un mueble del comedor. Álbumes con fotos descoloridas de otra época, de cuando Carla era bebé, de cuando empezó el jardín, de sus cumpleaños, de las navidades que pasábamos con Elena, de nuestra familia cuando éramos felices. Valentina miraba las fotos con atención. «¿Esa es mamá?», preguntaba señalando a Carla de 5 años con coletas desprolijas. «Sí, mi amor. Tu mamá era una nena muy alegre. Siempre estaba riendo. Le encantaba jugar en el patio con las plantas». «¿Y quién es ella?», preguntó señalando a Elena. «Es tu abuela, la mamá de tu mamá. Murió cuando tu mamá era adolescente». Los ojos de Valentina se llenaron de tristeza. «Mamá nunca nos habla de ella». «Claro que no les habla», pensé. Carla había borrado todo ese pasado. Había borrado los años de lucha, de pobreza, de sacrificio. Para ella esa parte de su vida no existía. Solo existía el presente lujoso, la casa grande, el marido con plata, los suegros importantes. «Tomás», le dije, «deja el teléfono un momento y mira estas fotos». Él suspiró como si le estuviera pidiendo el mayor de los sacrificios. Dejó el teléfono a un costado y miró las fotos sin interés. «Mira, esta es tu mamá el día que se recibió de la secundaria. Yo estaba tan orgulloso de ella. Había estudiado mucho para eso. Y esta es el día de su casamiento. Era la mujer más linda del mundo ese día». Tomás no dijo nada. Solo miraba las fotos con indiferencia, como si fueran fotos de extraños, y supongo que para él lo eran. Esa chica de las fotos no era su mamá, o al menos no era la mamá que él conocía. Carla desde la cocina nos observaba. Podía sentir su incomodidad. Esas fotos eran un recordatorio de lo que ella quería olvidar, de dónde venía, de quién había sido antes de convertirse en la señora de Luciano. Cuando los chicos terminaron de ver el álbum,
Les ofrecí jugo y las galletitas que había comprado especialmente para ellos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, los tres en silencio. Un silencio incómodo que se sentía pesado. «Abuelo», me preguntó Valentina de repente, «¿por qué no vivís en una casa más grande como la de los otros abuelos?» La pregunta me atravesó, tan inocente y tan hiriente a la vez. «Porque esta casa es suficiente para mí, mi amor. No necesito una casa grande. Necesito un lugar donde ser feliz. Pero los otros abuelos tienen piscina y muchos cuartos», insistió ella. «Vos no querés tener eso». Miré a Carla, que había bajado la vista. Ella les había puesto esas ideas en la cabeza. Les había enseñado a medir el valor de las personas por el tamaño de sus casas, por cuánta plata tenían. «Valentina», le dije con paciencia, «las cosas materiales no son lo más importante en la vida. Tu abuelo tiene lo que necesita, y sobre todo tiene su dignidad, algo que el dinero no puede comprar». «¿Qué es dignidad?», preguntó ella. «Es respetarse a uno mismo, mi amor. Es no dejar que nadie te trate mal. Es elegir estar solo antes que estar mal acompañado». Ella me miró sin entender del todo. Era demasiado chica para comprender esos conceptos, pero algún día, cuando creciera, quizás recordaría esas palabras. Quizás entendería por qué su abuelo había tomado las decisiones que tomó. Después de esa primera visita obligada, siguieron viniendo cada mes como estipulaba el fideicomiso. Siempre la misma dinámica. Llegaban, se quedaban una hora incómoda, se iban. Carla nunca se quedaba conmigo a solas. Nunca intentábamos tener una conversación real. Siempre había prisa. Siempre había algún otro lugar donde tenían que estar. Yo era solo una parada obligatoria en su agenda mensual. «Tomás, Valentina», les dije agachándome a su altura, «ustedes no tienen que venir a verme si no quieren. No me interesa que vengan obligados. Quiero que sepan que su abuelo los quiere, pero no los voy a forzar a nada». Carla intervino. «Papá, no les digas eso. Ellos quieren venir». Pero era mentira. Se notaba en la cara de los chicos que preferían estar en cualquier otro lado. Les ofrecí jugo y galletitas. Les mostré fotos de cuando su mamá era chica. Les conté historias de su abuela Elena. Ellos me escuchaban educados pero distantes, como escuchando a un extraño. Y supongo que eso era para ellos. Un extraño. Un abuelo que apenas conocían porque sus padres me habían mantenido al margen de sus vidas. Después de una hora, Carla dijo que tenían que irse. Los chicos se despidieron con besos mecánicos. Carla me dijo que iban a volver el mes siguiente. Yo asentí sin decir nada. Cuando se fueron, me senté en el sofá sintiendo un vacío enorme. Esos eran mis nietos, mi sangre, y yo era un extraño para ellos. Esa noche no pude dormir. Pensaba en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto, en si había hecho lo correcto. Una parte de mí quería llamar a Carla y decirle que olvidáramos todo, que volviera el testamento a como estaba, que siguiéramos como antes. Pero otra parte, la parte que había sido lastimada, sabía que no podía hacer eso, que si cedía ahora iba a seguir siendo pisoteado el resto de mi vida. Al mes siguiente, Carla volvió con los chicos, y el mes siguiente también. Siempre la misma rutina. Llegaban, se quedaban una hora, se iban. Los chicos nunca traían ganas de estar ahí. Carla nunca me hablaba de su vida. Era todo formal, frío, distante, como cumpliendo un trámite legal. Un día Tomás me preguntó si era verdad que yo había sido pobre. Alguien le había contado que yo trabajaba en una fábrica, que vivía en un barrio humilde, que no tenía plata como los otros abuelos. Le dije que sí, que era verdad, que yo venía de una familia humilde y que había trabajado toda mi vida con mis manos. Él me miró raro. «Mamá dice que ahora vivís mejor», me dijo, «que antes vivías en una casa fea». Esas palabras me dolieron. Carla les estaba enseñando a mis nietos a despreciar sus raíces, a avergonzarse de dónde venían, a valorar solo lo material. Les estaba criando igual que a ella la habían criado los padres de Luciano, con esa arrogancia de clase, con ese desprecio por los que tienen menos. «Tomás», le dije, «es verdad que antes vivíamos con menos dinero, pero en esa casa fea tu mamá creció feliz. En esa casa fea tu abuela y yo construimos una familia con amor. El dinero no hace que una casa sea linda. El amor hace que una casa sea un hogar.
Él no entendió. Era muy chico. O quizás ya estaba muy formado en otros valores. Pasó un año desde aquella Navidad, un año de visitas obligadas, un año de conversaciones vacías, un año de sentirme como un extraño en la vida de mi propia hija. Pero también fue un año de descubrimientos. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me anoté en un taller de carpintería para adultos mayores en el centro comunitario del barrio. Ahí conocí a otra gente como yo, gente mayor que también había tenido problemas con sus familias. Osvaldo, un señor de 70 años cuyos hijos solo lo llamaban cuando necesitaban plata. Mirta, una señora de 65 cuyos nietos solo la visitaban en su cumpleaños. Raúl, un hombre de 73 que había criado solo a sus 4 hijos y ahora ninguno lo visitaba. Nos hicimos amigos. Nos juntábamos los sábados en el taller a hacer muebles y a tomar mate. Hablábamos de nuestras vidas sin juzgarnos. Nos entendíamos. Sabíamos lo que era dar todo por la familia y recibir olvido a cambio. Ellos me ayudaron a procesar mi dolor, a entender que no estaba solo, que no era el único padre abandonado en el mundo. Una tarde Osvaldo me dijo algo que me marcó. Alberto, vos hiciste lo correcto. Pusiste límites. Exigiste respeto. Eso es lo que todos deberíamos hacer, pero la mayoría no tiene los huevos. Yo me dejé pisotear toda la vida por miedo a quedarme solo. Y mirá dónde estoy ahora. Solo igual pero sin dignidad. Esas palabras me dieron paz. Me confirmaron que había tomado la decisión correcta, que preferir la soledad con dignidad antes que la compañía con desprecio no era egoísmo, era amor propio, era respeto por uno mismo. También empecé a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos del barrio. Iba 2 veces por semana a hacerles compañía a los viejitos que no tenían familia o cuyas familias no los visitaban. Ahí vi historias peores que la mía. Don Julio, de 82 años, había trabajado toda su vida como maestro. Había criado a 3 hijos dándoles educación universitaria. Ninguno lo visitaba hacía 5 años. Estaba en el hogar esperando morir solo. Doña Carmen, de 76, había sido enfermera. Había cuidado a su hija enferma durante años. Cuando se curó, la hija la internó en el hogar y nunca más volvió. Esas historias me partían el corazón, pero también me enseñaban. Me enseñaban que el dolor que yo sentía no era único, que había miles de padres y madres sufriendo lo mismo, que la ingratitud de los hijos era más común de lo que uno creía, y que la decisión que yo había tomado de poner límites era necesaria para no terminar como ellos. En mi cumpleaños 63, Carla me mandó un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, papá». Nada más, ni una llamada, ni una visita. Un mensaje de texto como el que le mandas a un conocido. Ese día lo pasé con mis amigos del taller. Osvaldo me hizo una torta. Mirta trajo vino. Raúl tocó la guitarra. Fueron los que estuvieron, los que realmente se acordaron de mí. Por la noche, solo en mi casa, pensé en mi vida, en todo lo que había pasado, en Elena, en cómo ella estaría decepcionada de ver en qué se había convertido nuestra hija, en cómo había criado a Carla para que fuera buena persona y había terminado siendo alguien que valoraba más el estatus que el amor. Me pregunté si era mi culpa, si había fallado como padre, pero después recordé todas las noches trabajando, todos los sacrificios, todo el amor que le había dado, y me di cuenta de que no, que yo había hecho lo mejor que pude con lo que tenía, que si Carla había elegido los valores equivocados, esa ya no era mi responsabilidad, era la suya. Hace 2 meses Carla apareció en mi casa con una noticia. Estaba embarazada de su 3er hijo. Me lo dijo sin emoción, como anunciando el clima. «Felicitaciones», le dije. Ella esperó que dijera algo más, que me emocionara, que le preguntara cosas, pero yo no tenía nada más que decir. No me sentía parte de esa familia nueva que estaba por llegar. No me sentía conectado. «Papá», me dijo después de un silencio incómodo, «cuando nazca el bebé vamos a necesitar ayuda. Los otros abuelos están mayores y no pueden cuidar tanto. Pensé que vos podrías ayudarnos». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No venía a compartir la alegría de un nuevo nieto. Venía a pedirme que hiciera de niñera, que cuidara a un bebé cuyos padres me habían dejado afuera de sus vidas.
Carla, le dije con calma, yo no voy a cuidar a tu bebé, no porque no lo quiera, sino porque no me interesa ser el abuelo de emergencia, el que llaman cuando los otros no pueden, el que usan cuando conviene. Ella se enojó. Sos mi padre, es tu obligación ayudarme. No, Carla, mi obligación era criarte, darte educación, mantenerte hasta que fueras adulta. Y eso lo hice. Ahora vos sos adulta, vos tomás tus decisiones, y yo tomo las mías. Y mi decisión es no estar disponible para gente que solo me busca cuando necesita algo. Se fue furiosa gritándome que era un egoísta, que los abuelos tienen que ayudar a sus hijos, que yo estaba actuando como un resentido. La dejé gritar. Ya no me afectaban sus palabras. Ya había aprendido a poner límites, a decir que no, a priorizar mi paz mental sobre las exigencias de gente que no me respetaba. Hoy, 2 años después de aquella Navidad, puedo decir que vivo en paz. No es la paz perfecta. Todavía duele cuando pienso en Carla. Todavía me pregunto cómo llegamos a esto. Todavía extraño a mis nietos, aunque sé que ellos no me extrañan a mí. Pero es una paz construida sobre la dignidad, sobre el respeto por mí mismo, sobre la decisión de no aceptar migajas de amor de gente que debería amarme sin condiciones. Mis amigos del taller son ahora mi familia. Osvaldo, Mirta, Raúl. Ellos me invitan a sus casas, me llaman para ver cómo estoy. Se preocupan de verdad por mí, no porque tengan interés, no porque esperen una herencia, sino porque genuinamente les importo. Eso es lo que descubrí, que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es la gente que elegís, la gente que te valora. El trabajo voluntario en el hogar de ancianos me da propósito. Ver esos viejitos solos me recuerda por qué tomé las decisiones que tomé. Me recuerda que aguantar el maltrato no lleva a ningún lado, que a veces hay que ser valiente y alejarse aunque duela. Don Julio murió hace 3 meses. En su funeral no había nadie, solo yo y 2 empleados del hogar. Ese día prometí que cuando me llegara mi momento, iba a tener al menos a mis amigos ahí, gente que realmente me quiso. Carla todavía me manda mensajes de vez en cuando, siempre relacionados con el cumplimiento de las visitas de los chicos para no perder el fideicomiso. Nunca pregunta cómo estoy, nunca comparte nada personal, es todo transaccional, y está bien. Yo ya acepté que esa es la relación que vamos a tener, una relación formal, distante, basada en obligaciones legales y no en amor. A veces me pregunto si fui muy duro, si debería haberle dado otra oportunidad. Pero después recuerdo esa Navidad. Recuerdo la cara de Carla diciéndome que no había lugar para mí en su mesa. Recuerdo el dolor de sentirme desechable, y sé que hice lo correcto, porque el amor no puede ser unilateral. El respeto no puede ser opcional. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero decirte algo importante. Si alguna vez estás en una situación parecida, si tu familia te hace sentir menos, si te tratan como un estorbo, no tengas miedo de poner límites. No importa si son tus hijos, tus nietos, quien sea. Nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad solo porque comparten tu sangre. La vida es muy corta para vivir mendigando amor, para aceptar sobras de cariño de gente que debería darte todo su afecto. Y si tenés que alejarte para proteger tu paz mental, hacelo. Va a doler, va a ser difícil, pero vas a poder mirarte al espejo y sentirte orgulloso de haber elegido tu dignidad. Yo perdí a mi hija en cierta forma, pero gané mi autorrespeto. Perdí la ilusión de una familia unida, pero gané amigos verdaderos. Perdí el futuro que había soñado, pero gané un presente donde puedo vivir en paz. Y honestamente, no cambiaría nada, porque aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado con desprecio. Si esta historia te tocó el corazón, si viviste algo parecido, si conoces a alguien en una situación similar, compartila. Que sepan que no están solos, que hay salida, que se puede elegir el respeto propio por sobre las obligaciones familiares. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando y qué harías vos en mi lugar. Me gusta saber que hay gente del otro lado que entiende este dolor, porque al final del día lo único que realmente importa no es cuánta familia tenés, sino cuánto amor real hay en tu vida.
Y ese amor no tiene que venir de la sangre, puede venir de los amigos, de la gente que conoces en el camino, de las personas que eligen estar en tu vida sin obligación. Ese es el amor que vale. Ese es el amor que te llena el corazón. Gracias por escucharme hasta el final. Que tengas un hermoso día y que nunca olvides que vos también mereces respeto, mereces amor verdadero y mereces gente en tu vida que te valore por quien sos y no por lo que tenés. No tengas miedo de alejarte de quien te lastima, aunque sea familia, porque tu paz mental vale más que cualquier lazo de sangre. Hasta la próxima.